La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros César Ricaurte, director de Fundamedios. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Gisela. Un enorme saludo para usted y para toda la audiencia. Gracias. ¿Cree usted que ha regresado al país estas cadenas nacionales para desestimar a periodistas y también su trabajo investigativo? Esperemos que no, pero lo sucedido ayer en la noche, que tiene antecedentes, o sea, esto, recordemos que en la tarde de ayer, la Secretaría de Comunicación ya emitió un comunicado que más o menos utilizaba los mismos términos que el presidente de la República utilizó posteriormente en la cadena nacional. Claro que es mucho más grave escuchar esas expresiones de descalificación, hablar de terrorismo mediático, por ejemplo, amenazas contra periodistas, ¿no es cierto? Es mucho más grave escucharlo en la voz del presidente de la República, algo que no veíamos, no sucedía desde la época justamente de Rafael Correa. Pero, como digo, hay antecedentes. Está este comunicado de la Secretaría de Comunicación. Hubo otras palabras del presidente Lasso en el ascenso de generales de la policía justamente antes de las elecciones del 5 de febrero. Hubo otros spots y comentarios y comunicados de la Secretaría de Comunicación también descalificando al trabajo periodístico y emitiendo amenazas. Entonces, vemos que se están acumulando de una peligrosísima deriva autoritaria por parte del gobierno. ¿Está cayendo Lasso en las mismas prácticas contra la prensa que tanto criticó durante la época del correísmo? Lamentablemente, Gisela, es así. O sea, se están acumulando, como digo, evidencias de esta peligrosísima deriva autoritaria del gobierno. Y es por eso que nosotros consideramos desde Fundamedios que no se puede tolerar ese tipo de expresiones, ese tipo de prácticas por parte de un gobierno que se considera democrático y que había hecho justamente del respeto de la libertad de expresión, de la libertad de prensa. Su bandera, había hecho una bandera, su promoción de campaña. ¿Cierto? ¿Dónde quedó justamente esa bandera política del presidente de la defensa de la libertad de expresión que llevó incluso a crear una nueva ley de comunicación? Sí, correcto. A ver, lo que parece ser es que es muy cómodo respetar la libertad de expresión cuando o sea, son expresiones pacíficas, ¿no? Cuando no me están cuestionando, cuando no me están criticando. Pero el momento en que se cuestiona y hay que partir de un hecho muy concreto, hay unas denuncias de un medio de comunicación, denuncias que obviamente no las avalamos, no consideramos que además que las prácticas de este medio de comunicación sean éticas y sean apegadas al rigor periodístico, pero igual. Pero quien determine si son o no reales tiene que ser la justicia. Correcto, o sea, es un ejercicio legítimo de la libertad de expresión, están protegidos. Que nos guste o no la forma de periodismo que hace este medio digital es una cosa, pero que las denuncias sean reales tiene que definirlo la justicia. Correcto, eso tiene que pasar a la justicia. El trabajo periodístico es presentar todas las evidencias, si es que se hace una denuncia, hay que sustentarla, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, ¿no es cierto? Un presidente de la República, un gobierno, no puede atribuirse la potestad de decidir a estos periodistas les voy a atacar, a estos sí les voy a proteger, estas expresiones sí están protegidas, estas no están protegidas, ¿no es cierto? Esa es la misma práctica del correísmo, es exactamente lo que hacía. También, César, parecería que la libertad de prensa es respaldada por el presidente de la República, según lo que tú me dices, siempre y cuando no se utilice esta en su contra. Así parece ser que se lo entiende desde el presidente y desde quien ejerce ahora la Secretaría de Comunicación. Me preocupan muchísimo estas acciones
de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia. Al parecer es como si hubiera resucitado el espíritu de Fernando Alvarado, el ex secretario de Comunicación de Correa, ahora prófugo, ¿no? Pero es realmente terrible y realmente, como digo, no podemos tolerar como sociedad que el gobierno tenga estas derivas autoritarias, estos comportamientos autoritarios que pueden desembocar en una desinstitucionalización del país, en una afectación severa de los valores democráticos. Ahora, más allá de las fuentes que se usaron para sacar esta información, de cómo se usó la información o cómo periodísticamente se la dio, ¿existe en el periodismo de investigación algo como el abuso de la libertad de expresión? ¿Se puede utilizar ese término, abuso de la libertad de expresión? Hay límites para la libertad de expresión, evidentemente. Esos límites están fijados en las leyes, ¿no es cierto? Si es que se vulneran los derechos de una persona, perfectamente es posible recurrir a la justicia, ¿no es cierto? El tema es que un gobierno, un presidente de la República, quien ejerce el poder político del país, en un país cualquiera, ¿no es cierto? Y por supuesto en el Ecuador, no puede ser quien determine dónde son esos límites, ¿no es cierto? Porque eso es peligrosísimo, ya lo vivimos, o sea, el momento en que un gobernante se da ese poder de determinar cuál es el periodismo bueno, el periodismo malo, estos son los límites, esto es libertad, esto es libertinaje, ¿no es cierto? Es exactamente lo mismo que pasó con el RUE, exactamente, y lo que tanto criticamos, tanto luchamos, ¿no es cierto?, por enfrentar esos comportamientos autoritarios y cómo minó las instituciones democráticas. No, si no lo toleramos con Correa y luchamos tantos años, no lo vamos a tolerar con el señor Lazo. Y hablando ya en el ámbito netamente periodístico, ¿incurrió la Posta en malas prácticas? Yo personalmente y dentro de Fundamedios lo hemos discutido ampliamente esto. Creemos que sí hay unas prácticas no y que no se han cumplido todos los procedimientos periodísticos de contrastación, por ejemplo, de la información. El mismo hecho de presentar todas estas denuncias como si fuera una telenovela es, a mi juicio, bastante irresponsable. No se está dando con la estabilidad del país y eso. ¿No se le puede llamar a eso un estilo de periodismo, como han dicho algunos? Pero es un estilo, si es así, es un estilo que, perdóneme, pero no creo que le hace bien ni al periodismo ni a la sociedad ecuatoriana. Partiendo de que es una responsabilidad también lo que vayas a publicar y cómo lo publicas, que no cause una desestabilización en el país, ¿a eso se refiere? Yo creo que la forma de presentar todas estas denuncias, que ha sido, como digo, casi como los capítulos de una tele, ¿no es cierto? Yo lo calificaría de irresponsable, ¿no es cierto? No es algún ejercicio periodístico serio, sustentado, ¿no es cierto?, que tiene como objetivo realmente la depuración, el control de los poderes públicos. Realmente me apena muchísimo ver esas prácticas, pero ojo, volvemos a insistir, un presidente, un gobierno no puede ser quien califique lo que es un buen o malo periodismo, no puedes decir a estos no les voy a proteger, no es libertad de expresión, así que les voy a castigar. En todo caso, debería ser las autoridades de investigación y la justicia las encargadas de determinar la veracidad de dichas denuncias, de dicho publicación periodística. Totalmente, sí, si es que realmente existe la primera denuncia, que es una trama de supuesta corrupción en las empresas públicas, ¿no es cierto? Evidentemente la Fiscalía tiene que investigar y determinar si existe esa trama y quiénes son los responsables de esa trama, por supuesto. Y luego los jueces tienen que seguir los procedimientos para castigar a los culpables. Y lo mismo en la segunda denuncia, porque son dos, ¿no? Que es, en cambio, los nexos del círculo presidencial
con una mafia del narcotráfico. Eso es gravísimo y por supuesto debería aportarse todas las pruebas periodísticas en primer lugar de quien ha hecho esa denuncia y después, por supuesto, las autoridades tendrían que actuar, ¿no? Sin embargo, las declaraciones del presidente, digamos, ese discurso agresivo en contra de los periodistas y el quehacer periodístico nos afecta a todos, quienes hacemos esta labor. Totalmente. Esto, por eso es que no podemos, no es o sea, el ataque a un medio de comunicación, sea que compartamos o no sus prácticas profesionales, es muy grave. Es aún más grave el atribuirse estos límites, ¿no es cierto?, de fijar qué es libertad y qué es libertinaje, el clasificar a periodistas buenos y malos, el amenazar, ¿no es cierto?, veladamente. Es todavía peor que una velada abierta. Todas esas prácticas no podemos tolerarlas. Sea en contra de un medio, sea en generalizadas, tienen que ser condenadas. Con eso me quedo. Le agradezco muchísimo, César. Muchísimas gracias, Gisela. Un enorme saludo para la audiencia también. Agradecemos a César Ricaurte, director de Fundamedios.